El Señor les bendiga en esta mañana. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4, versículo 6. Juan capítulo 4, versículo 6. Y a su palabra dice: Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y en esta mañana quiero hablar bajo el tema cansado del camino. En esa oportunidad Jesús había andado por las aldeas y por andar caminando, recordemos que él era 100% hombre, entonces sintió el cansancio que cualquiera de nosotros podría sentir al estar haciendo una jornada de ese tipo, de caminar de aldea a aldea, bajo el sol, etcétera, etcétera. Entonces dice que él sentía cansado del camino. Pero en ese caso era por situación física de lo que él había estado realizando. Sin embargo, en nuestras vidas podremos enfrentar situaciones también de cansancio, y no solo físicas, sino emocionales. Podemos llegar a situaciones donde prácticamente nos llegamos a preguntar si tenemos que seguir o no en los caminos del Señor, si esa es la mejor solución a nuestras vidas. Habrá situaciones en las cuales, etapas de nuestra vida, donde nos sentiremos sin fuerzas para seguir adelante. Y eso es lo que menciona la Biblia. Dice en Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Oiga bien, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Algo importante que tenemos que resaltar aquí es que la misma Biblia dice que en los jóvenes está la fuerza y en los ancianos la sabiduría. Y aquí hace alusión de que los jóvenes, dice, flaquean y se cansan. Y si en ellos está la fuerza, cuanto más a veces los mayores podemos sentir que realmente las fuerzas nos han abandonado. Por eso dice acá: el de fuerzas al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Entonces, ¿qué podemos desprender de esto? Y lo que nosotros tenemos que aprender en los momentos que nosotros podamos sentir flaqueza, podamos sentir debilidad, es aprendernos a ver cómo Dios nos ve. Porque en esos momentos generalmente nos vemos a nosotros mismos y a veces en forma derrotista. Pero tenemos que vernos como Dios nos ve en esos momentos. Y de esta parte podemos desprender de que Dios sabe que nos podemos cansar, que nos podemos fatigar, que podemos quedarnos sin fuerzas y que podemos flaquear. Nadie, oiga bien, nadie está exento de cansarse y flaquear en su camino, sin importar edades y a veces estados espirituales. Ahora, dependiendo de la personalidad de cada uno, es como se ve reflejado. Hay quienes no ocultan ninguna emoción y por lo tanto se les es más factible ver de que se encuentran cansados. Hay otros que son más reservados, como que sufren hacia adentro, como se dice, y es bien difícil saber que están pasando por situaciones difíciles. Pero algo que nosotros le digo al principio es que tenemos que entender que estas son etapas que nosotros vivimos en la vida. Si no, recordemos el caso de Job. Job dice que era varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todos los días hacía sacrificios a Jehová. Y aún hacía, dice, pidiendo perdón por los pecados de sus hijos, por si estos, dice, habían pecado contra Dios. Dios era un hombre justo. Sin embargo, con las situaciones que le llegan a su vida, por ahí aparecen unos amigos que le dicen o que creen que esas situaciones que él está viviendo es porque ha pecado contra Dios y le piden que confiese en su pecado que ha hecho para que sea restaurado. Pero defiende su integridad y dice que él no ha hecho nada malo. Entonces, y eso es lo que pasa, que en momentos así donde las situaciones no salen como esperamos, donde la respuesta que nosotros estamos deseando no llega,
Muchos podrían pensar y nos critican y juzgan y podrían pensar de que algo hemos hecho mal. Y quizás la única situación que hemos hecho mal es depender de nuestras propias fuerzas. Y por eso nos cansamos, porque dependemos de nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, sin tomar en cuenta a Dios, que ponemos todas nuestras fuerzas en hacerlo, que cuando las fuerzas se terminan y las cosas no salen como esperamos, nos frustramos. Y decimos, bueno, en vano esto, en vano aquello. Pero no entendemos de que esas situaciones ocurren porque no hemos dependido de Dios. Por eso acá dice, los que esperan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Habrá momentos en los cuales Dios espera de nosotros que estemos quietos. Porque a veces decimos, no, es que algo tengo que hacer yo, es que algo tengo que emprender yo, es que algo tengo que hacer, tengo que ayudar a Dios, entre comillas. Cuando Dios lo único que espera de nosotros es que aguardemos a Él. Porque tanto mal es hacer las cosas que, no hacer las cosas que Dios nos manda a hacer como hacer las que Él no nos manda a hacer. Y nos cansamos por eso. Y flaqueamos. Y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y pensamos que Dios nos abandonó. Y es que hicimos las cosas a nuestras propias fuerzas. Pero es ahí donde tenemos que volver nuestra mirada al cielo. Y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando sentamos que las fuerzas se nos están acabando, tenemos que acercarnos a Dios, buscar a Dios en oración y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿qué es lo que estoy emprendiendo que no es su voluntad o cómo lo estoy haciendo? Que siento que las fuerzas se me están terminando. Siento que tú no vas a mi lado. Recuerde, la Biblia dice, si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no está construyendo a nuestro lado, en vano podemos estar haciendo las cosas. Por eso tenemos que depender completamente de Dios y esperar en Él. Eso es lo que cuesta. Porque como seres humanos queremos dar ayudas a Dios, entre comillas, ¿verdad? Queremos hacer las cosas ayudando a Dios porque no podemos esperar, nos cuesta esperar. Somos impacientes. Queremos las cosas de la noche a la mañana. Que si Dios nos ha prometido bendecirnos, queremos que eso sea al día siguiente. Que si Dios ha dicho que nos va a engrandecer, queremos que eso ya ocurra al día siguiente. El caminar cristiano, la formación cristiana es un proceso de toda la vida. Porque son etapas que nosotros vamos viviendo y que tenemos que ir superando. Y que en algún momento determinado tendremos que volver a pasar, quizás no en la misma situación, pero sí de otra manera. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo que habría de morir, Pedro dijo, no, yo voy contigo hasta la muerte, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte, si es posible. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces que me conoces. Y él le dijo que no lo iba a hacer. La cosa es que así sucedió. ¿Pero por qué? Porque Pedro estaba dependiendo de sus propias fuerzas. Creía que él podía hacerlo. Y que él estaba convencido que podía hacerlo. Pero engañoso es el corazón. Y días después de la resurrección, Pedro, habiendo fallado a Dios, cree que ya no es importante para Dios. Él flaqueó. Y por lo tanto, él cree que ya no es importante para Dios. Y dice en Juan 21:3 que Simón Pedro les dijo a los discípulos que estaban con él, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa.
A los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Pedro había abandonado en su interior su llamado espiritual. Aunque ya sabía que Jesús había resucitado y que él lo había visto, pero él sentía un fracaso interno, que pensaba que su caída, su flaquear, lo había descalificado completamente para su llamado. Por eso volvió a hacer lo que antes había hecho y que le daba satisfacción, que era pescar, lo que había hecho toda su vida. Pero aquí es donde la gracia de Dios se manifiesta. ¿En qué sentido? Primero, en que no le permite encontrar satisfacción en las cosas que hacía antes, porque no pescó absolutamente nada. Y eso pasa cuando flaqueamos. Queremos encontrar consuelo en las cosas que antes hacíamos, ya sea trabajo, hobbies, televisión, lo que sea. Pero nuestra vida sigue igual de vacía. Es como que queramos saciar nuestra sed con agua salada. Nunca podrá ser saciada. ¿Por qué? Porque nos hallamos haciendo algo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, luego viene Jesús en el momento justo y dice el versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y ahí comienza él de nuevo a tomar parte de su vida y mostrarle que no solo en sus fuerzas se puede ir adelante en el crecimiento, porque en las nuestras no lo podremos hacer. Y ahí recibe nuevamente el llamado del Señor, porque son renunciables el don y el llamamiento de Dios. Irrevocables, dice, son el don y el llamamiento de Dios. Y años después, Pedro se encuentra en una situación donde hasta Saulo tiene que llamarle la atención. Pablo, mejor dicho, tiene que llamarle la atención. Y dice Gálatas 2, 11, 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, Pedro aún mucho tiempo después, cuando empezó a caminar ya como el apóstol Pedro y que predicaba y todo eso, se halló en una situación en la cual pues tenía temor al que dirán, y por eso Pablo los reprende. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun que son etapas que vivimos en nuestra vida, que son situaciones en las cuales podemos flaquear, que siempre estarán presentes, pero eso no nos desacredita a seguir caminando de la mano del Señor, sino que son situaciones que llegan para que nosotros aprendamos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros no nos dejemos vencer, sino que al contrario, sigamos dependiendo de la mano poderosa de nuestro Dios. Sigamos dependiendo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aguardemos en el Señor. Por eso dice el Salmo 103, 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo.
Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que es estar en este cuerpo natural. Él sabe las situaciones a las cuales nos enfrentamos. Por eso dice que se acuerda de que somos polvo. Y por eso dice la Biblia, entrad confiadamente al trono de la gracia, para que podáis encontrar el oportuno socorro. En momentos de flaqueza, en momentos de debilidad, en momentos en los cuales nosotros pensemos que ya no podemos más, es cuando tenemos que abocarnos, es cuando tenemos que lanzarnos a los pies de Cristo, pidiendo su fortaleza, pidiendo de Él vengan nuevas fuerzas, para que podamos enfrentar lo que pueda estar por delante, para que podamos seguir siendo fieles al Señor hasta el final, porque solo de Él, porque dice, no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Es con su Espíritu Santo que nosotros podemos seguir hacia adelante. Por eso Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador, el cual estará con ustedes, el cual les recordará mis palabras, el cual los fortalecerá. Es el Espíritu Santo de Dios el que está ahora con nosotros y que nos puede fortalecer en esos momentos de flaqueza, para entender de que Él sigue estando con nosotros. Porque Jesús dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el bien y la misericordia nos seguirían todos los días de nuestra vida. Él está con nosotros. Así que sigamos hacia adelante pidiendo la fortaleza de Dios, pidiendo cualquier situación que nosotros podamos estar enfrentando. Él nos conoce perfectamente como nadie más nos conoce. Así que acerquémonos a Él. Podemos estar cansados de nuestro caminar, pero nunca nos cansemos del Señor. Por eso necesitamos sus nuevas fuerzas. Por eso acerquémonos a Él confiadamente para encontrar el oportuno socorro. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Bendecimos y te glorificamos en esta hora. Te pedimos que nos bendigas, oh Dios, que aquel que pueda estar sin fuerzas, Señor, seas tú en esta hora, oh Dios, fortaleciéndolo. Seas tú en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, glorificándote, oh Dios, en su vida, enviando fortaleza, Señor, su cuerpo, enviando fortaleza a su alma, enviando fortaleza a su espíritu, oh Dios, para que en esta hora, Señor, pueda recibir esas nuevas fuerzas tuyas, oh Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, glorifícate en cada uno. Señor, los jóvenes flaquean y caen, pero en ti, Señor, encontramos nuevas fuerzas, podemos levantarnos como el águila. Glorifícate, Señor. Bendícenos en esta hora, oh Dios. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, aquel que se encuentra cansado porque se puede encontrar enfermo, que tú envíes palabra de sanidad. Aquel que se encuentra cansado porque no tiene un trabajo, abre puertas de bendición, oh Dios. Fortalécenos en esta hora, Espíritu Santo. Abrázanos, Espíritu Santo. Haznos sentir que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros, oh Dios. Padre, abrázanos en esta hora. En el nombre de Jesús, oh Dios. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Dice en esta hora, glorifícate, Señor, en esta nación que lleva tu nombre. Que seas tú, Señor, poniendo el querer hacer en nuestras autoridades, oh Dios, en el nombre de Jesús, por hacer las cosas correctas, por actuar con sabiduría, oh Dios, de autoridades seculares como eclesiásticas. Bendícenos en esta hora, bendice las fuentes de ingreso, los trabajos, Señor, esos dueños de empresas, oh Dios, en el nombre de Jesús, de los cuales pues muchos, oh Dios, tienen su trabajo. Que tú los bendigas, que tú multipliques, Señor, que tú seas, oh Dios, glorificándote en sus vidas, para que esos trabajos sean mantenidos, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, te glorificamos y te damos honra. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.